Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video tutorial. En esta ocasión voy a comentar cómo arrancar nuestra moto haciendo el puente con la batería de un coche. Esto se suele dar pues cuando nuestra batería, por las circunstancias que sea, nos ha dejado tirados y no arranca. Bueno, ¿qué necesitamos? Pues unas pinzas, como las que veis aquí, y voy a explicar algunas cosas muy básicas, pero esto viene a coalición por el hecho de que un compañero me ha contado cómo lo hizo y realmente me quedó sorprendido que no quemara la instalación. Así que básicamente las pinzas son dos cables. En cada extremo de cada cable hay una pinza, fijaros en el color, rojo y negro. En el caso del cable rojo, una pinza en un extremo y la otra en el otro. En el caso del cable negro, la misma situación, una pinza en un extremo y otro. Bueno, esto es lo que necesitamos básicamente para poder hacer el puente entre un coche y nuestra moto Piaggio MP3 para poder arrancar. Vamos a ver si le doy aquí. Ay, perdón, que le he dado al máximo. Ahora, vale. Bueno, pues este sería una batería de un coche. Luego ya fijaros los cables como son independientes. Vamos a seguir viendo, a ver si le voy dando. Vale, esto sería lo que nos tenemos que fijar en la batería del coche, es dónde está el lado positivo y dónde está el lado negativo. Fijaros que normalmente suelen hacer marcas en este sentido. Bueno, esto puede ser, hay que mirar el coche, dónde lo tiene y las diferentes. ¿Dónde tenemos la batería de nuestro coche? Perdón, de nuestra moto. Pues justamente debajo del asiento. Aquí es donde solemos colocar los cascos, pues está exactamente aquí. Y está cubierto por esta tapa, que tiene 3 tornillos en la parte delantera. Simplemente se quitan los tornillos, se retira esta tapa y aquí aparecería nuestra batería, que sería algo parecido a esto. Aquí lo mismo, nos tenemos que fijar dónde está el lado positivo y dónde está el polo negativo. Vale, ¿cuál es el procedimiento? Lo voy a explicar aquí. Imaginaros que esto es el coche, la batería del coche, y esta es nuestra moto. Vale, es muy importante hacer este procedimiento para evitar chispazos y que nos carguemos cualquier cosa. Cogemos el cable rojo, como veis aquí, y buscamos en la batería del coche el polo positivo. Simplemente le enganchamos. Vamos a la batería de nuestra moto, buscamos el lado positivo y lo conectamos. Vale, ya tendríamos uno de los dos cables. Con el segundo cable, el cable negro, buscaríamos el polo negativo de la batería del coche. Y ojo aquí, porque aquí es donde viene el gran error. Mucha gente coge este cable y lo coloca aquí. No, este cable tiene que ir a la masa, a cualquier parte del hierro de nuestra moto, pero no a la batería. ¿De acuerdo? Esta es la forma de hacerlo correctamente. Y otro error grave que se comete cuando conectamos o queremos arrancar nuestra moto con la batería de un coche es que el coche esté arrancado. No, porque el amperaje es muchísimo mayor y nos podría causar algún daño. Lo que tenemos que hacer es el coche que esté sin arrancar y nuestra moto, lógicamente, intentar arrancarlo y chuparía, por decirlo de alguna manera, de la batería del coche, que tiene mucho mayor amperaje que nuestras motos. Así de sencillo es, pero hay que hacerlo de esta forma, no conectéis este cable negro aquí y por supuesto el coche, por favor, que esté sin arrancar. Y luego, por último, ¿cómo quitaríamos, una vez que hemos conseguido que nuestra moto arranque? ¿Qué es lo que primero quitaríamos para desmontarlo? Quitaríamos el cable negro, es decir, estamos haciendo el proceso inverso anterior. Quitaríamos el cable negro de este borne de la batería del coche y quitaríamos el cable negro de la parte de hierro o la parte de masa que hemos conectado en cualquier parte de nuestra moto. Una vez que este cable, estas dos pinzas estén desconectadas, simplemente quitaríamos esta y esta. Así de sencillo, pero recordad estas dos cosas que me contaba con un error gravísimo. El negativo, llevarlo al negativo de nuestra batería, y sobre todo que arrancó el coche a la vez que intentaba arrancar nuestra moto. Estas dos ideas muy fijas. El coche siempre parado y el negativo de la batería
del coche tiene que ir a un punto metálico de nuestra moto, para entendernos un lenguaje sencillo, pero jamás al punto negativo de nuestra batería. Bueno, espero que os haya sido de utilidad y no sé si os he aclarado algunas cosas, aunque me imagino que esto para muchos de vosotros era muy conocido. Un saludo cordial a todos. Chao, chao.